Bien, entonces creo que para esta semana teníamos todavía algunas cosas pendientes de ustedes y bueno, también ya inicié una nueva temática del segundo bimestre con el tema de las partículas idénticas. Ese sería el capítulo que vamos a iniciar. Entonces, a mí me tocó hablar sobre la estadística cuántica y bueno, vamos a eso. Primero voy a presentar algunos conceptos básicos y luego voy a introducirnos a las partículas que corresponderían al análisis de la estadística cuántica, que son los fermiones y los bosones. Primero, eh, clásicamente nosotros definimos un microestado eh, a través de un punto en el espacio de fases, ¿no? O sea, un punto de las posiciones y los momentos. Pero en cuántica, por el principio de incertidumbre, no es posible definir o sea, no es posible definir un microestado de esa manera porque podemos conocer la posición y el momento simultáneamente. Por lo que tenemos que definir un vector de estado al que le vamos a denominar, o sea, un vector que está asociado al microestado, mejor dicho, ¿no? Este vector de estado se puede representar en la base de posiciones o en la base de momentos, como sea. Entonces, a partir de estos microestados, no pasa, ok, se fue ahí. A partir de un microestado, también clásicamente podríamos ya definir lo que es el valor de un observable. Solo en clásicamente solo se necesitaba un microestado, pero para cuántica sabemos que o sea, no hay, la partícula nunca está en un estado definido, sino que tiene una probabilidad asociada de estar, o sea, una probabilidad de estar en determinado estado. Entonces, eh, podríamos calcular el valor de un observable. Sabemos que el valor de un observable corresponden a los valores propios de un operador. Entonces, donde si lo proyectamos sobre el microestado que mencionamos anteriormente, podríamos obtener la amplitud de probabilidad para un único sistema. O sea, básicamente en este caso, estamos analizando un sistema y podemos obtener para un único sistema, podemos obtener la amplitud de probabilidad de que el microestado asociado tenga un valor tal para el observable. Entonces, si recurrimos al concepto de ensamble, podríamos ya, a partir de un ensamble de sistemas, podríamos obtener el valor. Si obtenemos el valor promedio sobre todos los ensambles, entonces ese va a ser el valor esperado de mi operador. Y ese valor va a ser el que define el valor del observable. Eh, como habíamos dicho, como el microestado o sea, tiene una probabilidad o sea, tiene una probabilidad asociada, entonces los observables también deberíamos promediar también sobre las probabilidades de los observables porque no siempre vamos a obtener el mismo valor para el observable, que es lo que está en la ecuación 2. Esta ecuación, como se ve, básicamente solo está sumando sobre un índice, o sea, está sumando sobre, digamos, si se pudiera representar matricialmente esta operación, estaría sumando sobre los elementos de la diagonal, pero también puede existir, o sea, puede que los otros elementos también aporten al valor del observable, por lo que de una manera más general deberíamos sumar sobre todos los elementos. Aquí me falta una K, pero es eso básicamente. Entonces, hasta ahorita hemos definido lo que es un microestado y cómo obtener el valor de un observable, pero no sabemos cuál es el estado de mi sistema, ¿no? Eh, bueno, aquí igual
o sea, el microestado, podemos expresar el microestado en una base de funciones, una base completa podría ser, de manera que vamos a obtener la función, la forma general o la definición de lo que uno espera del valor esperado de un operador, que es la traza de esta matriz, de este operador de densidad por el observable que deseamos. Ese operador de densidad todavía no tiene una forma definida, pero la vamos a definir a continuación, que básicamente es, para definir eso, hay que tener en cuenta que es un estado puro y un estado mixto. Básicamente un estado puro mm, podríamos decir que es un estado que se encuentra o sea, es un vector que se encuentra en un único estado, mientras que un estado mixto se encuentra en una superposición de estados, de tal manera que la matriz de densidad se corresponde al producto externo entre básicamente el vector de estado del mi sistema, que es lo que está aquí en la ecuación 4. Y así podríamos tener el operador de densidad que representa, ¿no?, el estado del sistema en forma de operador con lo que se podría trabajar. Entonces, dependiendo de los parámetros que a mí me interesa, o dependiendo del sistema que esté analizando, podría tener distintos tipos de sistemas. El primero sería si digamos, si estoy estudiando un sistema aislado, entonces sé que la energía se conserva y en estadística hay una ley que me permite decir que para sistemas aislados la probabilidad de que los microestados sean las mismas, de que la probabilidad de que un sistema se encuentre en un microestado es la misma para cualquier microestado. Entonces, de esa manera, básicamente el operador de densidad me está definiendo las probabilidades, con lo que con este postulado puedo definir que la probabilidad va a ser 1 sobre el número de microestados si es que se encuentra en el rango de energías que estoy evaluando, ¿no? Para el ensamble canónico ya no tengo necesariamente un sistema cerrado, sino que puedo permitirle el intercambio de energía con cualquier otro sistema, lo que me va a dar, lo que me va a dar otra, otra forma de contar microestados, básicamente. Y el operador asociado a esta manera sería el operador que está aquí, que es básicamente la representación en operadores del factor de la distribución de Boltzmann. Tenemos una exponencial donde esta sería la representación en operadores, pero los elementos básicamente solo serían, digamos, los valores de energía. La traza corresponde a lo que denominamos función de partición, que básicamente solo es una constante que me normaliza todas estas probabilidades de tal manera que la suma solo sea 1, ¿no? Entonces esa es otra propiedad importante de la traza, esa es otra propiedad importante, mejor dicho, la suma de los elementos la suma de la traza en el operador de densidad tiene que ser 1. Luego tenemos el ensamble gran canónico, que igual me permite, que ahora ya no me limita solo al intercambio de energía, sino que también me permite el intercambio de partículas, con lo que obtengo otro operador de densidad o otra manera de contar, y donde obtenemos que se añade este término asociado al intercambio de partículas, básicamente, y obtenemos una función de partición de esta manera. Luego, algo importante a notar es que las partículas en mecánica cuántica son indistinguibles, por lo que no podemos notar si es que o sea, no podemos saber, ¿no?, cuál es una trayectoria definida para una partícula. O sea, el, el volumen mínimo que podríamos asociar
para conocer el estado o la posición de una partícula es h barra al cubo, que viene del principio de incertidumbre de Heisenberg, por lo que una partícula en teoría podría tener muchísimas trayectorias, ¿no? O sea, no, es imposible distinguir. Entonces, eh, una idea que me represente esto sería básicamente que si yo intercambio la posición de dos partículas, la energía no debería cambiar para nada, ¿no? Que es lo que me está diciendo aquí esta relación de conmutación. Entonces, a este operador que me permite hacer este intercambio de partículas le vamos a llamar el cambio de pares. Básicamente esto tiene como valores propios estos valores, o sea, básicamente de alguna manera me está diciendo que estoy creando una función simétrica o antisimétrica, ¿no? Por el signo que le estoy dando acá. Entonces, con esos conceptos, a partir de ese operador, se puede definir un operador mucho más general que se llama el operador de paridad y que básicamente permite, o sea, lleva estos intercambios de partículas dependiendo o sea, hace permutaciones sobre las posiciones de las partículas, intercambiando cada una. De manera que a través de este operador, si yo no conozco, o sea, si yo no conozco la paridad de una función, o sea, tengo una función arbitraria, a través del operador de paridad yo puedo definir claramente lo que es definir una función simétrica o antisimétrica y definir estas funciones sirven porque eh, para mecánica cuántica se ha demostrado que básicamente el conocer la simetría de la función me permite saber mucho sobre el sistema que se está estudiando. Además, la simetría me permite también definir lo que se conocen como los fermiones y los bosones. Son básicamente fermiones, son partículas que poseen una función de onda antisimétrica y que obedecen el principio de exclusión de Pauli. Y los bosones son partículas que poseen una función de onda simétrica y no obedecen el principio de exclusión de Pauli. Entonces, en el ensamble gran canónico, a partir del ensamble gran canónico podríamos haber expresado la función de partición en función del número de ocupación, es decir, del número de partículas que podemos encontrar en un estado, como eh, ya para los fermiones, el principio de exclusión de Pauli nos dice que solo o no hay partícula o hay una partícula máximo. Entonces, reemplazando esta condición en la función de partición de la ecuación anterior, tenemos una ecuación de este estilo, donde si operando vamos a obtener lo que se conoce como, o sea, es básicamente la función de partición de un sistema de fermiones, ¿no? Lo mismo para los bosones. Para los bosones, como no obedecen el principio de exclusión de Pauli, pueden encontrarse varios bosones en un mismo estado, o sea, no hay un límite definido, con lo que igual, otra vez calculando la función de partición, ya no tenemos un límite sobre este término exponencial, sino que básicamente se multiplica nk veces, o sea, infinitas veces podríamos decir que es lo que expresa esta suma. Y como vemos aquí, esta es una serie geométrica, de tal manera que tenemos, de manera general, tenemos un x a la r. Entonces, esa serie geométrica converge si es que el valor de esta exponencial es menor a 1, que entonces analiza, él converge a 1 sobre 1 menos el término, y de esta manera obtenemos la función de partición para un sistema de bosones. Y a partir de la función de partición es posible calcular el número de ocupación media. De manera más general podríamos encontrar una forma general, ¿no?, de la función de partición para cualquier sistema, donde dependiendo del valor de A tenemos una función de partición u otra. El 0 corresponde a la distribución de Maxwell-Boltzmann o a la estadística clásica, básicamente.
Y con esto, o sea, con este valor, con esta función de partición, podríamos obtener el número de ocupación media, que es básicamente corresponde a lo que se conoce ya, a lo que ya es conocido como las distribuciones de Fermi-Dirac para cuando A vale 1, la distribución de Bose-Einstein para cuando A vale -1, o la distribución de Boltzmann cuando A vale 0. Y lo que esta gráfica muestra aquí es que básicamente para energías ya muy altas, o sea, es decir, cuando retomamos el régimen clásico, la distribución de Fermi-Dirac como la de Bose-Einstein convergen a una misma forma que sería la distribución de Boltzmann, que es el régimen clásico básicamente. Y eso sería todo. ¿Puede mostrar la lámina penúltima, por favor, Santiago? Ya. Esto de aquí. Ese sí. Sí, está bien. No sé si hay alguna pregunta. No sé. Brian está con nosotros. Bien, bueno, esto tiene que ver en últimas también con lo que vamos a empezar a estudiar, los sistemas de partículas idénticas. ¿Sí? Es decir, está bien el enfoque que le ha dado Santiago, que es este enfoque estadístico y de las funciones de distribución. Entonces, en últimas tenemos varias partículas y las partículas se pueden distinguir o no distinguir. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver cómo se ocupan los niveles energéticos. Entonces es una exposición que tiene que relacionarse con el tema nuevo que vamos a estudiar, el tema de las partículas idénticas. Entonces, sobre lo que ha expuesto Santiago, que está muy bien, vamos a ver algunas otras formalidades, ¿sí? Pero es cierto, entonces nosotros tenemos en últimas tres funciones de distribución, ¿no es cierto? Las funciones clásicas de Boltzmann, ¿sí? Donde las partículas básicamente son distinguibles, y las funciones de distribución cuánticas, que son la de Bose-Einstein y la de Fermi-Dirac, que corresponden a partículas indistinguibles. Entonces, esto está relacionado con la simetría de las partículas. En últimas, la identidad de las partículas está ligada a la simetría de las partículas. Ese es un tema que queremos ahora explotar. También, cuando se incorpora el spin, se habla también de estos números fraccionarios, y allí, además de los bosones, los fermiones, hay otro grupo de partículas, un tercer grupo que se llama los aniones, ¿sí? No sé si han escuchado alguna vez los aniones. Estas son de las estadísticas fraccionarias, y también otro más general que son los plectones. Bueno, ese sería un tema interesante que podrían ustedes averiguar sobre los aniones, los plectones, como digo, corresponde a lo que se llaman las estadísticas fraccionarias. Es decir, no solo están las partículas clásicas definidas por la función de distribución de Boltzmann, sino también las cuánticas, los fermiones, los bosones, y estas otras estadísticas fraccionarias que son los aniones y los plectones. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Está bien. Muchas gracias, Santiago.
Bueno, no sé si va a exponer alguien más. Yo, profe. Por favor, Juan. Bueno, en esta ocasión a mí me ha tocado hablarles un poco sobre lo que es la teoría de la densidad del funcional, por sus siglas en inglés del Density Functional Theory. Esta teoría surge para poder evaluar y describir sistemas con muchas partículas, ya que como hemos visto sabemos la dificultad que presenta la ecuación de Schrödinger, la resolución de la misma cuando se tiene un número grande de partículas. Entonces esta teoría es ampliamente usada en todo lo que es la física molecular para determinar los orbitales de sistemas moleculares, por ejemplo. Entonces, esta teoría es propuesta por Hohenberg and Kohn en el año de 1964 y principalmente estos dos partícipes plantean la existencia de dos teoremas en los que se refleja, en los que plantean describir que primero existe una densidad electrónica, la cual va a estar asociada a un potencial externo conjuntamente con una constante. Y además, la energía total de cualquier densidad es un límite superior a la energía del estado fundamental. Entonces, si conocemos el funcional, ya podríamos tener describir el sistema. Bueno, pero este funcional es de momento desconocido. Entonces, el primer teorema principalmente establece que para cada potencial externo existe un único estado de densidad electrónica. Más o menos el desarrollo que se hace para obtener una demostración del mismo es suponer que hay dos potenciales distintos. Entonces, y dichos potenciales se plantea que si poseen la misma densidad del estado fundamental, y el siguiente paso es mostrar que se llega a una inconsistencia. Bueno, el potencial externo corresponde a una única densidad electrónica en el estado fundamental. Entonces, dada una densidad electrónica en el estado base, corresponde a un único potencial externo. Es como que decir lo mismo, pero de forma cambiada. Entonces, en particular, existe una relación de 1 a 1 entre el potencial externo y la densidad electrónica. O sea, si conocemos la densidad electrónica, tenemos un estado ligado al potencial externo. El segundo teorema lo llaman como un principio variacional respecto a la densidad electrónica. Entonces, si nosotros recordamos la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para sistemas que están con muchos números de partículas en el orden del número de Avogadro, nosotros necesitamos encontrar una función que dependa de 10 a la 23 variables. Pero aquí ellos plantean que en cambio con este método se necesita una función que dependa únicamente de un funcional. Y este funcional a su vez, dependerá de las características geométricas de las características que presenta el sistema. Es por ello las tres variables. Entonces aquí, le plantean a la energía total dependiente de un funcional y lo expresan como la energía total, la suma de varios componentes, la energía cinética del sistema, la de interacción presente, además la energía asociada a un potencial externo y conjuntamente a la energía entre guiones. Entonces, ¿cuál es la falla de aquí? Que si bien ya pudimos, redujimos el número de variables o de incógnitas, aún no sabemos qué forma debe de tener este funcional. Entonces, Hohenberg y Kohn plantean la existencia de este funcional universal que depende de la densidad, tal que la energía del estado base minimice esta densidad dentro del estado base.
Y aquí es donde está la utilidad, que disponemos de un teorema para obtener la densidad del estado base y correspondientemente la teoría. Es decir, a través de los dos teoremas de Hohenberg y Kron, sabemos la existencia de este funcional. Bueno, lo que vemos aquí. Entonces, como se mencionó, existe la energía que depende de un funcional de la densidad. Entonces, el siguiente paso es realizar la variación de este funcional. Si nos damos cuenta, Una consulta, Juan. ¿Usted está pasando las diapositivas? sí, no se pasa. Se quedó en la primera, sí. Ah, Ajá. chuta. Ya voy a ver. Bueno, pero estuvo bien la introducción, sí, sí. Bueno, Sí, ya estaba en las 6 ya. sí, bueno, no importa. No sé si resume otra vez, porque sí estuvo bien la introducción. Por eso es que yo no vi que no hacía falta pasar las diapositivas, porque lo introdujo bien. Sin embargo, bueno, eso para mí, ¿no? Porque conozco yo la teoría, pero para los compañeros, no sé. Ahí sí ya se observa que se pasa. Ahí ya se veía, ajá. Bueno, así a breve rasgo, retomándolo de nuevo. Entonces, bueno, esta teoría, como les mencioné, se utiliza para sistemas de muchas partículas y fue desarrollada por Hohenberg y Kohn, en la cual plantean la existencia de dos teoremas. Entonces, el primer teorema está relacionado a la existencia de un potencial externo. Los dos teoremas en la cual plantea la densidad electrónica como o ligado a un potencial externo conjuntamente con una constante. Y la energía de cualquier densidad es un límite superior a la energía del estado fundamental. A ver, un ratito, ahí volvamos. Verá, y voy a ayudar un poco aquí, y aunque ya lo dijo, pero está bien. O sea, el problema es el siguiente, que nosotros tenemos muchas partículas, ¿no? Es una gran cantidad de partículas. Entonces, cada partícula, para ser descrita, necesita al menos 3 coordenadas. Entonces, multiplicamos una cantidad enorme de partículas, no sé, miles de partículas por 3, esos son miles de coordenadas que necesitamos para describir a un sistema de partículas usando la ecuación de Schrödinger. Entonces, no, eso no es posible tratar aún con grandes computadores, es imposible tratar miles y miles de coordenadas y resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que hicieron ahí es una contribución importantísima. Estos dos científicos, Hohenberg y Kohn, ellos, el artículo sería bueno que lo lean, que está en el Physics Review de 64. Entonces, lo que hicieron es demostrar que todo el potencial externo que es causado por el sistema de partículas, más bien todo el potencial externo se puede tratar con una densidad electrónica, el potencial que ingresa en el Hamiltoniano, en lugar de que usemos muchas partículas, muchas coordenadas, simplemente introducir ese potencial a través de la densidad de electrones, una nube. Y esta nube, esta densidad, ya se puede describir con 3 coordenadas, ¿sí? Porque es simplemente posiciones en la nube. Eso es lo que se manifiesta en uno de estos teoremas. Bueno, y el otro teorema fundamental que hizo, ¿no? Pero algo más quería decir, si ya se me fue. A ver, volvamos un poquito. Esto de que la energía del sistema es un límite de la energía del estado fundamental, es parecido, esa segunda frase, es parecido a lo que en últimas es lo mismo que lo que hicimos en el método variacional. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, tenemos una densidad de electrones, entonces esa densidad se escribe con 3 coordenadas, se puede caracterizar el estado fundamental, simplemente encontrando esa energía media y maximizando o minimizando, encontrando el extremo de esa energía media. Es lo que hicimos en
en el método variacional. Entonces aquí también se va a hacer lo mismo. Bueno, en últimas esas dos ideas, la una de introducir una densidad que depende solo de 3 coordenadas y la otra el encontrar la energía del estado fundamental minimizando la energía con la densidad. Bueno, eso, sigamos. Como les decía, entonces, una demostración de este primer teorema en el cual se plantea la existencia de una densidad electrónica por cada potencial externo. O sea, se supone primero que existen dos potenciales distintos y estos dos potenciales luego que posean una misma densidad es y se muestra que se llega a una inconsistencia, o sea que los potenciales deben de ser necesariamente distintos. Bueno, resaltando nuevamente que el potencial externo corresponde a una única densidad electrónica del estado fundamental y la relación que se tiene aquí es 1 a 1. Es decir, hay la correspondencia entre el potencial externo y la densidad electrónica de estado fundamental y viceversa. Ya. Aquí se denota un poquito, entonces, dada la dificultad pues, prevista por la ecuación de Schrödinger para muchas variables, en el caso de sistemas moleculares podemos decir que del orden del número de Avogadro, 10 a la 23 variables. Entonces aquí plantean la existencia de una función que depende únicamente de la energía, perdón, de un funcional. Entonces, el problema presente ahora es que no sabemos la forma del funcional. Y resaltando aquí que la energía total se presentan como la composición de distintos tipos de energía, que puede ser la energía cinética, la energía de interacción, la energía asociada a un potencial externo y la energía entre un guión. Resaltando justamente la dependencia de este funcional que aún desconocemos qué forma debe tener. Bueno, entonces, dentro de este, Hohenberg y Kohn plantean la existencia de este funcional universal. Entonces, tal que la energía del estado base se expresa de la siguiente manera, como la energía ligada a un potencial externo, que aquí ya se incluye la densidad electrónica, y más la existencia de un funcional. Entonces, al realizar una variación del planteamiento de la energía que depende justamente de un funcional, tenemos la siguiente expresión. Entonces, resaltando que el funcional a través de la densidad electrónica permite obtener la energía del estado fundamental. Y aquí es donde presenta un poco de ambigüedad, se podría decir, en cuanto a la resolución de problemas. Es que si bien estos teoremas ya muestran la existencia de un funcional, porque no conocemos la forma misma del funcional, no se resuelve todavía el problema. Entonces, a priori no conocemos la forma de nuestro funcional F, que depende de la densidad electrónica. Entonces, el aspecto es o fue resolucionado por Kohn y Sham en el año de 1965. Entonces, Walter Kohn, un dato curioso es que recibiría el premio Nobel de Química por su desarrollo en la teoría del funcional, de la densidad de funcional en el año de 1998. La idea siguiente que se nos viene a la cabeza es ¿qué forma debe tener nuestro funcional? Entonces, comparando a la energía, el valor medio del hamiltoniano expresado como la energía, tenemos esta expresión que sería la suma de la energía cinética conjuntamente
a los términos asociados a la energía interna y externa. Entonces, planteándole la energía ahora como una dependencia del funcional, debe de existir este funcional que va a estar justamente añadido al potencial externo. Entonces, por simple inspección, tenemos estas relaciones. Entonces, se espera que el funcional contenga términos que reescriban la energía cinética justamente de interacción entre electrones en el sistema y además la energía cinética y además la energía referente a la interacción coulombiana entre electrones. Ya, entonces la teoría de la densidad del funcional nos da un enfoque riguroso en el cual se tenga interacción. Perdón. Aquí, entonces, aquí es un punto clave de esta teoría, ya que hace un cambio de sistemas que se describe la interacción entre partículas. Como podemos ver, aquí a la izquierda, el hamiltoniano puede estar relacionado, un hamiltoniano real puede ser muy difícil de describir, ya que tiene los términos asociados a las energías cinéticas, la energía de interacción entre electrones, la energía de interacción entre electrones y el núcleo, y la energía de interacción entre núcleos. Entonces, vemos que el problema se complica. Y el planteamiento de Kohn y Sham es que se puede plantear como un conjunto de electrones que no interactúan con la misma densidad del sistema de interacción, añadido a cierto potencial efectivo. Es aquí la importancia del trabajo realizado por Kohn y Sham, que reducen equivalentemente el número de ecuaciones o términos a trabajar mediante mediante un conjunto de electrones que plantean como que si no presentan interacción, pero dichos dependen de la densidad del sistema de interacción conjuntamente con el potencial efectivo. Entonces aquí, bueno, ¿cuáles serían los ingredientes, entre comillas, de la teoría de densidad de funcional? Primero, notar, o sea, la diferencia entre un sistema asociado a un electrón a otro sistema. A otro sistema es el potencial que presentan los iones. Entonces, nuevamente, recordando que debe de existir una correspondencia 1 a 1 entre el potencial y la densidad del estado fundamental. Y complementariamente, la idea de que existe un funcional universal y esta existencia de dicho funcional universal se minimiza a través de la densidad del estado base. Y bueno, esta sería el tratado, o sea, un recipe de cómo tratar esta teoría. Entonces, como se mencionó en slides pasados, vemos que el problema está en realizar la variación obtener la relación variacional, en donde vemos que aquí la densidad, la derivada del funcional es igual a cierta constante menos un potencial añadido, o sea, externo al sistema. Si sabemos cómo evaluar F, se podría resolver los problemas de Coulomb. Y sin embargo, de momento tenemos problemas para realizar esto. En lugar de eso, se aproxima el funcional y lo hacen mediante, o sea, esto se resuelve mediante un método de aproximación resuelto. El problema lo resolvieron Kohn y Sham.
Entonces, justamente con Isham plantean la existencia de este funcional y lo describen en 3 términos. La energía correspondiente a la energía cinética, la, la energía de interacción columbiana y otro tipo de energías. O sea, fundamentalmente resaltan el uso de la energía cinética, la pertinente a la interacción colombiana, y las demás energías que pueden presentarse las llaman como externas u otro tipo de energías. La idea, como se mencionó, es que la energía cinética ahora la plantean como una energía entre electrones que no interactúan, pero que sí poseen la misma densidad. El siguiente paso, entonces, ellos emplean la parte esta colombiana, que es el término electrostático desarrollado por Hartree. Y bueno, el último término, que por sus siglas XC, Exchange Correlation, es el otro tipo de energías. Ya, el siguiente paso es introducir un conjunto de orbitales ortonormales para un electrón. Una vez introducido dicho conjunto de orbitales ortonormales, se aplica la condición variacional y se obtiene la ecuación de Sham para un electrón, la cual es la siguiente. Bueno, entonces ahí vemos que, bueno, vemos justamente cómo se expresa las funciones de los orbitales en función de la densidad electrónica y de los o sea, todos los términos inherentes están expresados como función de la densidad electrónica. Y donde el B de XC es el funcional de, bueno, es el potencial, se podría decir, relacionado a las dichas energías de intercambio. Es importante aquí ver que este potencial justamente es la variación de la energía, la variación del funcional que depende de la variación de la energía que depende del funcional. El punto clave aquí es que si bien esta ecuación ya nos recuerda a la de Hartree-Fock, entonces es la comparación. Vemos que son ecuaciones similares las obtenidas por Kohn y Sham y con las de Hartree-Fock, como se presenta. Entonces, el siguiente paso, al igual que en el enfoque de Hartree-Fock, para resolver las ecuaciones de Kohn y Sham, se realiza el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál es este procedimiento? Recordad que entonces se plantea como una densidad inicial prueba que va a ser introducido dentro de la ecuación de la que se puede derivar un conjunto de orbitales. Estos orbitales, los nuevos orbitales obtenidos, entregan un valor nuevo de la densidad. Y bueno, ahí se realiza una comparación y si es que ya satisface los valores requeridos, bueno, esto es un proceso que depende de muchas iteraciones. Entonces aquí un esquema se introduce primero una densidad. Calculamos el cálculo, con esta densidad se procede a realizar el cálculo del potencial de Kohn y Sham. Se resuelven las ecuaciones para el mínimo de energía de acuerdo al teorema de Kohn. Y calculamos la densidad electrónica, la nueva densidad electrónica. Aquí nos realizamos la pregunta, ¿coincide con la inicial? Si es que no, repetimos el proceso iterativo. Si es que sí, obtenemos otros resultados los nuevos resultados de energía, fuerza y los autovalores. Esto sería lo que les puedo comentar
respecto a la teoría de la funcional densidad functional theory. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, este es el esquema final, ¿no? El que muestra ahí, en últimas, lo que se ha hecho, se hace con esta teoría, que como bien lo mencionó, los químicos usan mucho y tienen incluso algunos paquetes desarrollados en base a esta teoría para poder estudiar moléculas, los niveles energéticos de las moléculas. Es muy interesante, ¿no? Porque al final nos permite tratar de un sistema de muchas partículas, muchos átomos, lo cual la teoría de Schrödinger está limitada y aquí lo que hacemos es reemplazar todo ese conjunto de partículas con un conjunto enorme de coordenadas por una densidad electrónica que depende solo de 3 coordenadas. Bueno, y algunas otras cosas más que ha mencionado Juan. Sí, yo entiendo bien que esto es muy difícil poder entender a plenitud en una sola charla de 30 minutos. Esta es toda una teoría, requiere un par de cursos para poder entender y trabajar con esta teoría. Y bueno, eso no lo podemos hacer aquí, pero sin embargo yo quería que lo presenten porque se ve claramente que está relacionado con el método variacional y se da una idea de que también hay que preocuparse en teoría cuántica de ver otros métodos cuánticos para poder tratar sistemas de muchas partículas, porque ese es uno de los problemas que tenemos en teoría cuántica, cuando existen muchas partículas, ¿cómo tratamos? Entonces una opción es esta teoría que es la DFT, que fue desarrollada por estos dos investigadores. E incluso, como mencionó Juan, se entregó el premio Nobel por este trabajo interesante, ¿no? Es un trabajo bastante... Bueno, cuando las cosas ya están hechas es sencillo, pero cuando no, ahí está la tremenda dificultad. Y ellos dieron este camino y el análisis del estudio es muy complejo. Si ustedes se interesan y van a revisar alguna vez, van a ver que no es muy complejo y sin embargo permite hacer cosas muy interesantes. De ahí está el mérito por el cual fueron galardonados con el premio Nobel. Bueno, está bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Bueno, estos más temas como que ustedes van viendo opciones, cosas que pueden ir estudiando más adelante. ¿Queda alguna exposición más? No, todos han expuesto ya, ¿no? Bien, entonces, hoy día no van a exponer nada más, entiendo. Si es así, entonces vamos a hacer un receso, ¿sí? Unos 10 minutos más o menos, y luego del receso, entonces vamos con el primer capítulo del segundo bimestre, que es el sistema de muchas partículas, que está relacionado con lo que expuso Santiago. Bueno, vamos al receso entonces. Muy bien, entonces vamos a continuar y empecemos con este tema de las partículas idénticas, ¿sí? Bien, entonces, como lo introdujo Santiago, existen partículas que son distinguibles y partículas que no son distinguibles. En definitiva, la identidad de las partículas depende de la simetría de los sistemas mecánicos cuánticos. Entonces, ¿a qué me refiero eso? A que si yo tengo un conjunto de partículas y a estas partículas
las etiquetamos, entonces las partículas van a ser distinguibles y dependiendo de los niveles energéticos, van a llenar los diferentes niveles energéticos. Pero si las partículas son idénticas, es decir, nosotros no podemos distinguir la una de las otras, entonces el llenado de los niveles energéticos va a ser diferente dependiendo de si son bosones o son fermiones. ¿Sí? Entonces veamos el caso simple de dos partículas. Entonces vamos a considerar dos partículas y dos niveles energéticos. Y veamos cómo se llenan los niveles energéticos para esta situación. Entonces, como menciono, la identidad de las partículas está ligada a la simetría de los sistemas mecánico-cuánticos. ¿Sí? A la simetría de los sistemas mecánico-cuánticos. Eso da lugar a que las partículas se comporten diferentemente, de manera diferente, y en últimas a dos tipos de partículas, a los fermiones y a los bosones. ¿Sí? Entonces vamos a suponer dos niveles. ¿Sí? Digamos, este nivel y este nivel, y dos partículas. ¿Sí? Entonces, veamos cuando las partículas son distinguibles. Cómo nosotros llenamos estos dos niveles cuánticos. Entonces, una forma de llenar esos dos niveles cuánticos es considerar que las dos partículas que son distinguibles están en el nivel inferior. ¿Sí? Esa es una manera de llenar esos dos niveles cuánticos. Otra manera es considerar que las dos partículas están en el nivel superior. ¿Sí? Y luego tendríamos las otras dos posibilidades de que la partícula, una partícula que es distinguible, está en el primer estado, en el estado superior, y la otra en el estado inferior. Y la última posibilidad de llenar esos dos estados es que la partícula distinguible de la derecha está en el estado superior y de la izquierda en el estado inferior. ¿Sí? Entonces, esa sería la ocupación de los niveles energéticos cuando las partículas son distinguibles. Nosotros podríamos tener esas posibilidades de ocupación de los niveles energéticos. Pero cuando las partículas son indistinguibles y son bosones, es decir, partículas de espín medio, entonces nosotros allí no podemos distinguir a las partículas
y queremos llenar esos dos estados. Entonces las posibilidades como llenar esos dos estados es que las dos partículas estén en el estado inferior, ¿sí? Esa es una posibilidad. ¿Sí? La otra posibilidad es que las dos partículas estén en el estado superior. Sí, son indistinguibles. Entonces, yo no puedo distinguir entre las dos, pero las dos pueden estar en el estado superior. Y la otra posibilidad es que una partícula esté en el estado superior y la otra en el estado inferior. Y no hay más, porque la otra posibilidad sería la misma por el hecho de que no se pueden distinguir. ¿Sí? Entonces, nosotros, en este caso, como no podemos distinguir, entonces la otra posibilidad que está aquí es la misma que la de acá, por no poder distinguir. Y finalmente podríamos hablar del caso de los fermiones. Sí, de paso me adelanto, estas bosones son las partículas que son simétricas. Y estas son antisimétricas. Ya vamos a ver los tres casos, ¿sí? Entonces, igual, en el caso de los fermiones, que son partículas antisimétricas, las posibilidades de combinación serían las siguientes. Que las dos partículas estén en el estado inferior no es posible porque los fermiones, como ya vamos a formalizar, cumplen el principio de exclusión de Pauli, es decir, no pueden estar dos partículas en el mismo estado energético. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad de que las dos estén aquí o acá no es posible, no es aceptable. Entonces, la única posibilidad que nos queda es que una partícula esté en un estado superior y la otra partícula esté en el estado inferior. ¿Sí? Entonces, esta sería la única posibilidad. Y como son indistinguibles, tampoco se puede combinar. Entonces quedaría solamente esta posibilidad de que esté en el estado superior y la otra en el estado inferior. ¿Sí? Entonces, esas son las tres estadísticas en últimas que nosotros tenemos para las partículas que están relacionadas con la simetría. La una que corresponde a las partículas distinguibles, las otras a las indistinguibles. Y en las indistinguibles tenemos los bosones y los fermiones. Los bosones son simétricos y los fermiones son antisimétricos. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso cuando nosotros tenemos dos partículas, perdón, los diferentes tipos de partículas y la ocupación que se daría de los niveles energéticos. ¿Qué tal si hacen este mismo ejercicio con tres partículas? ¿Sí? Considerando tres partículas, tres niveles energéticos, ¿cuál es el resultado que tendríamos? Entonces hagamos lo mismo para tres partículas y tres estados energéticos. Entonces, aquí un pequeño ejercicio. Tenemos un estado energético, otro estado energético y el tercero, y tres partículas. Entonces, ¿cómo sería la distribución de esas partículas en esos tres estados energéticos? Bueno, el primero es bastante simple porque son indistinguibles, entonces, perdón, son distinguibles, entonces podrían ocupar todos los niveles, ¿no? Entonces, no sé, hagamos eso, por favor.
Bueno, quizás lo mejor sea considerar los estados, ¿no es cierto? Y las partículas. Y bueno, y de ahí hacer las combinaciones. Entonces, si tienen 3 partículas y 3 estados, podríamos hacer una tabla. Ujú. El número, estado 1, estado 2, estado 3. ¿Sí? Así podríamos llamar a los 3 estados. Y podríamos ir colocando las partículas y viendo las diferentes combinaciones. Entonces aquí podríamos ir viendo las combinaciones. Entonces, una combinación sería cuando las partículas son distinguibles, entonces podríamos poner una partícula en cada uno de los estados, ¿sí? Perdón, sería las 3 partículas en uno de los estados. Aquí las 3 partículas, ¿sí? Esa sería una combinación. Otra combinación sería las 3 partículas en el segundo estado. Otra combinación, las 3 partículas en el tercer estado. ¿Sí? Bueno, y así establecer el número de combinaciones cuando las partículas son distinguibles. Aquí pongamos distinguibles. Y acá ponemos combinaciones. Sí, la otra posibilidad sería cuando son indistinguibles. Y aquí podríamos dividir en bosones y fermiones. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso de los fermiones, ahí por el principio de exclusión de Pauli solo vamos a tener una posibilidad, y es que esa posibilidad de esa combinación sería que una partícula está en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, quizás no está tan bonita esta tabla, no está tan apropiada. Entonces, bueno, creo que hay que hacer uno para cada uno. Bueno, para los fermiones sería uno aquí y uno acá. Entonces solo hay una posibilidad para los fermiones. Bueno, veamos primero para las distinguibles, después para los bosones y después para los fermiones. Entonces estamos con las distinguibles. Entonces, esa sería, hay una combinación, 2, 3 combinaciones. ¿Cuántas en total se puede obtener? Para el caso cuando son distinguibles las partículas.
¿Cuántas se pueden obtener? Seis. Serán 6. 12. Bueno, creo que un poco más. Sí. Recuerde que se pueden distinguir las partículas. Si quieren, pueden etiquetar, le pueden llamar ABC a estas partículas. Serían 18. Están más cerca, sí. Ujú. Bueno, ustedes pueden verificar, pero el número de combinaciones que van a dar, para este caso, cuando las partículas son distinguibles, yo voy a borrar esto. El número es 3 por 3 por 3 es 27. Ujú. ¿Sí? Bueno, y les puedo poner para el caso cuando las partículas son bosones indistinguibles. Entonces, ustedes pueden verificar eso. Cuando teníamos dos partículas, dos estados, el número de partículas distinguibles, perdón, las combinaciones distinguibles era igual a 2 por 2, es decir, 4. 4, en el caso anterior solo teníamos 4 combinaciones, en el caso de partículas distinguibles, ¿sí? Y luego vendría el caso de los bosones. Entonces, veamos los 3 estados y las 3 partículas, cuáles son las posibilidades. Entonces, una posibilidad es que los 3 estén en el primer estado, ¿sí?
Otra posibilidad es que los tres estén en el segundo estado. Otra posibilidad que los tres estén en el tercer estado. ¿Sí? Una cuarta posibilidad es que dos estén en el primer estado y uno en el segundo estado. ¿Sí? Esa sería otra posibilidad. Otra posibilidad es que dos estén en el primer estado y uno en el tercero. Otra posibilidad es que uno esté en el primer estado y dos en el segundo. ¿Sí? Otra posibilidad es de que, sería uno en el primer estado y dos en el segundo. Otra posibilidad sería que estén dos en el segundo y uno en el tercero. Otra posibilidad sería de que se tenga uno en el segundo y dos en el tercero. ¿Sí? Otra posibilidad que se tenga 1, 1, 1. ¿Sí? Y otra posibilidad que se tenga 1 en el primero y 2 en el tercero. Sí, esa también sería una posibilidad. 1 en el primero y 2 en el tercero. Y creo que serían todas, ¿no? No hay más. Entonces, en este caso hay 10 combinaciones de bosones. 10 combinaciones de bosones. Y de fermiones es más directo. Fermiones es 1, 1, 1, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, para fermiones solamente, por el principio de exclusión de Pauli, solamente se puede tener una partícula en cada nivel. Entonces, para 3 estados y 3 partículas se tiene 27 combinaciones cuando las partículas son distinguibles, 10 combinaciones para los bosones y una combinación para los fermiones, ¿sí? Ese es el caso para 3 estados y 3 partículas. Bueno, así podríamos, en definitiva, trabajar con muchas partículas y ver que esas partículas tienen estos 3 tipos de estadísticas, estos 3 tipos de combinaciones, y en últimas se dividen en partículas distinguibles, partículas no distinguibles, y entre las no distinguibles tenemos los bosones y los fermiones. Son las 3 estadísticas, las de Boltzmann, la de Fermi-Dirac y la de Bose-Einstein, ¿sí? Que es lo que introdujo Santiago hace un momento. Bien, nosotros podemos esto formalizar, ¿sí? Y eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces vamos a empezar con 2 partículas y después con un número n indeterminado de partículas. Y para 2 partículas, por un sistema de 2 partículas, nosotros en últimas
tenemos las funciones de onda, ya sería del sistema combinado. Y esas funciones de onda se pueden caracterizar de la siguiente manera. Entonces, el sistema de dos partículas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos partículas. Estas dos partículas están caracterizadas por una función de onda de las dos partículas que depende de R1, R2 y T en general, ¿sí? Entonces aquí esta función de onda es del sistema completo de las dos partículas, es una función de onda multipartícula y depende de R y T, es decir, de R1 y R2 y del tiempo. Entonces nosotros podríamos definir la probabilidad, ¿sí? Es decir, debe estar normalizada, y la integral de psi R1, R2, T al cuadrado de R1 de R2 tiene que ser igual a la unidad, ¿sí? Entonces, estas integrales son sobre los volúmenes de cada una de las partículas. Entonces, una integral múltiple, una integral de superficie. Y debe satisfacer la ecuación de Schrödinger, que es IH de dt de psi igual a h multiplicado por psi. La ecuación de Schrödinger. Con el h que sería del sistema, el h estaría dado por la parte de la energía cinética de las partículas y la energía potencial de las partículas. Entonces la energía cinética en la primera partícula, Laplaciano 1 menos h al cuadrado sobre 2m, y la segunda partícula pues Laplaciano 2, y más el potencial que depende de R1, R2 y de T. ¿Sí? Entonces ese es el hamiltoniano total, que corresponde a la energía cinética de cada una de las partículas más el potencial que depende de las dos coordenadas R1 y R2. Sí, entonces aquí es donde se decía que si tenemos miles de partículas, habría que poner las coordenadas de las energías cinéticas de las miles de partículas, el potencial que va a depender de miles de coordenadas, ¿no? Entonces ese es un problema de Schrödinger que no se puede resolver, y por eso es que todo este potencial o parte de este potencial se reemplaza por una densidad de electrones, una densidad que solo depende de una funcional que depende solo de estas coordenadas de X y Z. Entonces ese fue el cambio, uno de los cambios que hicieron en la teoría de la PFT, y si se puede tratar. Aquí no tenemos esta posibilidad, bueno, para solo enlazar con lo que se dijo, pero podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, podemos ver la forma de la solución del psi, de esta psi que es ya compleja porque corresponde a las dos partículas, para el caso cuando el potencial no depende del tiempo. Entonces, si B no depende del tiempo, entonces ahí nosotros podemos reducir un poco las cosas y solamente escribíamos B que depende de R1 y R2. Y en ese caso, el potencial que no depende del tiempo permite escribir la solución si de R1, R2 y T con la forma estacionaria, ¿no es cierto? O sea, una parte que depende de R1 y R2, y la dependencia temporal sería
de este tipo, ¿sí? Estacionarias. Entonces son soluciones estacionarias cuando el potencial no depende del tiempo, porque el hamiltoniano no va a depender del tiempo. Entonces las soluciones son soluciones estacionarias como la que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, eso podríamos hacer para este caso. Una de las cosas que se suele hacer cuando se tienen dos partículas en un sistema como este es reducir todo este hamiltoniano que está aquí al centro de masas, ¿sí? Entonces poner todas las ecuaciones, las fórmulas en función del centro de masas, y eso permite desacoplar las soluciones y bueno, yo simplemente les voy a mencionar que se suele poner eso, ¿no? Un sistema de dos partículas. Dos partículas, dos estados. Se suele expresar la ecuación de Schrödinger en coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Entonces son dos partículas y nosotros podemos expresar esta psi de R1 y R2T en función de las coordenadas del centro de masa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como digo, simplemente lo voy a indicar y lo que tenemos que hacer es introducir la coordenada R, que es igual a M1, N1 más M2, R2 sobre M1 más M2. ¿Sí? Y la masa reducida, que es M1, M2 sobre M1 más M2. ¿Sí? Entonces, con esas coordenadas del centro de masa, nosotros podemos hacer lo siguiente y expresar todo el hamiltoniano, toda la ecuación de Schrödinger en función de estas coordenadas del centro de masa. Entonces, lo primero que podemos notar es que R2 es igual a R1 menos R. ¿Sí? Entonces, R2 es igual, a ver, el 2, sí, pongamos así, el 2 es igual a R1 menos R, ¿sí? Entonces aquí introducimos el R del centro de masas y este R que es el que necesito, R1 y R2. Entonces, si hacemos eso, podríamos expresar R por M1 más M2. Esto va a ser igual a M1 por R1 más M2 por R2. Sí, pero como R2 es R1, podemos reemplazar aquí R1 más M2 por R1 menos R. ¿Sí? Y de ahí nosotros fácilmente vemos que esto de aquí se puede poner como M1 más M2 por R1 menos M2 por R, y esto es M1 más M2. ¿Sí? Entonces, de esta relación podemos ya despejar R1, y R1 va a ser igual a R, ¿sí? A R, más M2 por R minúscula sobre M1 más M2. ¿Sí? Entonces, así podemos encontrar R1, y de la misma manera se puede expresar R2. Entonces, R2 va a ser igual a R. Bueno, aquí podríamos de una vez poner que esto es R más M1, M2, podemos introducir la masa reducida, entonces quedaría en función de la masa reducida como más
mu sobre M1 por E. Y lo mismo hacemos con E2 y este se va a expresar como R menos mu sobre M2, la masa reducida por E. ¿Sí? Entonces, estos resultados A y B van a permitir que nosotros pasemos de las coordenadas R, que introduzcamos las coordenadas de R, que son las coordenadas X, Y, Z, el centro de masa, y el R, el centro de las coordenadas X, Y, Z, ya del sistema general. Entonces, con eso se puede calcular el laplaciano que está en la ecuación de Schrödinger, el laplaciano 1 y el laplaciano 2. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar el laplaciano 1, que es referente a X, ¿sí? Y esto es dA de X1, y podemos poner en función de las coordenadas R y R, ¿sí? Entonces este laplaciano 1 se va a expresar como mu sobre M2 por el laplaciano con respecto a R, más el laplaciano con respecto a R minúscula. Y lo mismo podemos hacer para el laplaciano 2. Y este laplaciano 2 va a ser igual a mu sobre M1 por el laplaciano R más el laplaciano de R. ¿Sí? Entonces, estos son los laplacianos que ingresan en la ecuación de Schrödinger, y con esto nosotros podemos ya expresar la ecuación de Schrödinger en función de las coordenadas del centro de masa, y la ecuación de Schrödinger se va a expresar de esta forma. Entonces la ecuación de Schrödinger va a tener la forma siguiente: de menos h cuadrado sobre 2m1 más m2 por el laplaciano r de psi menos h cuadrado sobre 2m sobre 2 mu, perdón, 2 mu, el laplaciano r más b, que depende de r, psi, igual a e por psi. Entonces el r que está aquí es simplemente el R1 menos R2, la diferencia de los vectores de las dos partículas. Entonces se expresa de esa manera, y cuando está expreso de esa manera, entonces ya es posible separar la parte que corresponde al centro de masa y la parte que corresponde a la masa reducida y con la coordenada E. Es decir, este podríamos poner en función de E más ER. ¿Sí? De esta manera, este igual a ER más ER, y de esa forma la función psi que está aquí se puede separar también, y se puede poner como el producto de psi de R por psi del centro de masas, psi de R. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones. La una ecuación corresponde solo al centro de masas, que es menos h al cuadrado sobre 2 veces m1 más m2 por el laplaciano r de psi igual a un ER de psi de R. ¿Sí? Se desacopla, ¿no? Esta ecuación de aquí se puede desacoplar y escribir una parte para R mayúscula y la otra parte para el R minúscula, que es menos h al cuadrado sobre 2 veces mu por el laplaciano de psi de R más b, que solo depende de R con un potencial central, y esto es igual a E de R por psi de R. ¿Sí? Entonces, eso se suele hacer cuando se tienen dos partículas. En últimas, la idea es
el problema de Schrödinger de esas dos partículas reducido a un problema de un potencial central, del BDE, de una sola partícula con masa reducida, y la ecuación de Schrödinger para una sola partícula es esta, ¿cierto? Entonces, ese es el resultado. Vuelvo a repetir, ¿no? Aquí la idea es el problema de las dos partículas de Schrödinger es reemplazar por la ecuación de Schrödinger de una sola partícula, las dos partículas con una sola partícula, donde la masa de esa partícula es esta masa reducida que está aquí, y el otro es el centro de masas, ¿no? Entonces, en eso se separa. Y esto aquí es tratar al problema de las dos partículas como un problema de una sola partícula en un potencial central. ¿Sí? Entonces, eso ya se conoce, ya se hace. Y bueno, el trabajo es ese. Esta parte lo que he hecho es básicamente mostrar eso, de que el problema de dos partículas se puede reemplazar por el movimiento de una sola partícula en un potencial central. Bueno, el día de mañana vamos a continuar. Se terminó el tiempo por hoy. Mañana, miércoles, me parece que tienen algunas exposiciones también. Bueno, y si queda algún tiempo, además de las exposiciones, yo podría continuar con esto de las partículas idénticas. Mañana les doy las notas de sus exámenes y ya estoy terminando de calificar y bueno, y faltaría solo las exposiciones de los proyectos y los deberes, nada más. Bien, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Mañana nos vemos. ¿Sí? Pasen muy bien. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.